Hola Benja, ¿cómo estás? Luca, Gonza. Ahí te habilitamos, Gonza, en un segundito. Hacemos una pequeña introducción y te damos paso. Perfecto. Básicamente, ¿cómo estás, Luca? Bueno, básicamente el tema de hoy, el tema central que vamos a estar trabajando el día de hoy, mientras esperamos que llegue el resto de la gente, es el tema del globalismo. Pero ya no desde la perspectiva que hemos hablado las semanas pasadas, sino el rol que juegan los partidos políticos en este contexto a nivel mundial. Lo que vamos a estar realizando el día de hoy es justamente un análisis, en realidad lo va a realizar Gonzalo Echenique, y ya lo vamos a presentar bien, en torno a los partidos políticos son cómplices del globalismo, pueden presentar una resistencia al globalismo. Esto implica legitimar la democracia, se puede, digamos, en algún punto limitar algunos aspectos de democracia para salvaguardar la identidad nacional. Hay muchos temas a desarrollar el día de hoy. Nos han dejado muchas preguntas, así que vamos a tratar de condensar el conocimiento de la forma más prudente posible, donde se entienda, pero no dejemos ninguna pregunta afuera. Bueno, en este sentido, ya les vamos a ir dando paso justamente a Gonza. Los conocen, es el presidente de la Juventud del NOS. Eh, Él viene trabajando hace mucho. También tenemos un amigo en común que es Ignacio. Así que, ¿cómo estás, Gonza? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, y además que con Gonza estamos en algunos grupos también de WhatsApp que siempre estamos compartiendo libros, materiales, ensayos, discutiendo. Hay discusiones muy elevadas al respecto. Así que para mí es un gusto tenerte, Gonza, es un gusto que vos con toda la actividad política que tienen encima, que están juntando afiliaciones, que están juntando las adhesiones, acá en Córdoba también, que te tomes unos minutos para conversar, la verdad que te lo agradezco de corazón, y porque sé que son chicos muy estudiados en este aspecto, que estás dentro de la política, pero que sos crítico también de la política, entonces sabes diferenciar los conceptos y tener los pies en la tierra, así que para mí es un gustazo tenerte el día de hoy. No, en verdad el gusto es mío, de verdad que me des este espacio tuyo para que yo pueda tratar de expresarme, de demostrar ideas y bueno, tratar de hablar con la gente. Para mí de verdad es un honor, sos un tipo ultra formado, ícono a seguir para mí, la verdad. Siempre, bueno, como vos mencionaste en los grupos, siempre hablamos y vos siempre sos una especie de palabra mayor que viene a tirar la posta si nos equivocamos en algo o por ahí si le estamos errando en algo. Así que, no, muchísimas gracias a vos y más gracias a vos por haberme invitado y haberme, bueno, dado el pasito para que yo hoy esté acá. Un detalle menor y ahí habilitamos la primera pregunta, detalle que en realidad es mayor, pero cuando hicimos esta invitación al vivo de hoy, el mismísimo Gómez Centurión retuiteó diciendo, bueno, aquel amigo Horacio con el amigo Gonzalo van a estar conversando, así que un saludo enorme a Juanjo que nos esté apoyando, realmente eso demuestra la humildad. Entonces un saludo enorme a Gómez Centurión el día de hoy. ¿Te parece que arranquemos con la primera pregunta, Gonza? Sí, sí, dale, dale. Perfecto. Pregunta, pues yo en esto soy bastante ignorante, así que acá me tenés que explicar absolutamente todo vos desde cero. Pero empecemos con lo más básico. Muchas veces se habla de globalismo y por ahí escuchamos globalización y que los sistemas globalistas, ¿para vos es lo mismo globalización que globalismo o hay algunos matices, hay algunas diferencias al respecto? No, a ver, acá hay que hacer una diferencia. El globalismo se ve como una visión más que todo geopolítica, incluso algunos las llegan a categorizar como ideología. En este busca imponer un nuevo orden mundial, mientras que la globalización es, por así decirlo, está más referida a aspectos tantos como económicos como más que todo tecnológicos. O sea, la globalización se le ve por ahí decir, no sé, tener esa interconexión de que yo, por ejemplo, hoy pueda estar haciendo este video con vos o que yo pueda hacer un video con una persona de otro país, de España o de donde sea. Mientras que el globalismo tiene, tiene objetivos de fondo, o sea, tiene todo un trasfondo el globalismo que no es lo mismo, eso es lo que voy. Entonces, lo que hoy nos corresponde el día de hoy es hablar netamente sobre el globalismo. Así que si querés, puedo empezar a desarrollar el globalismo, ya que la globalización Perfecto. no es tan importante, pero, pero si bien es también parte de este proceso mismo. Perfecto. Bueno, empecé entonces a contarnos básicamente cómo interpretás el globalismo o cómo crees que nosotros deberíamos entender el globalismo después de este día, justamente. Mira, yo
yo cuando preparé este tema agarré y me basé en un libro que, de un autor muy bueno, que para mí al menos yo lo tengo como ícono, que es el Padre Sáenz. Yo creo que el Padre Sáenz, Bien, bien. eminencia, así que me basé en un libro de él. El Padre Sáenz hace un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, que es una crítica básicamente a un libro expuesto por Fukusama. Fukusama es un autor estadounidense, aunque en realidad suene como japonés, pero no, es estadounidense, que él presenta un libro que se llama Se ha acabado la historia. O sea, una premisa bastante chocante, porque es complicado No, decir el fin de la historia lo planteaba esta él. oración. Claro, entonces es complicado. ¿Y a qué se refiere este autor? Este autor se refiere a que el fin de la historia ellos lo ven como algo cíclico, como redondo como se veía en la antigua Grecia, de verdad que lo hemos hablado nosotros, lo ven como algo cíclico, siendo que no es así y la historia es algo lineal, algo que viene, que va y en algún momento se irá a cortar, al menos nosotros tenemos esa visión, pero bueno, hay mucha gente que tiene esta visión circular. Y bueno, Fukusama él toma al globalismo como, él sí lo toma como una ideología que busca imponer un nuevo orden mundial, un Estado-nación gigante que trate de absorber, de abarcar a todos y todo. Esto es importante, el todos y todo. Ahora lo voy a explicar por qué. En este tendrían las decisiones organismos internacionales, tanto como, por ejemplo, la ONU, la OTAN, que son recreaciones a pequeña escala de lo que este intenta representar. Pero no solamente por esto, sino que también pueden tener una entidad financiera, como lo son hoy en día el Banco Mundial, el FMI, la Reserva Federal y demás. Que esto a su vez pueden financiar agendas o fijar objetivos para todos los países que le integran. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ONU hoy tiene más de 160 países integrados, o sea, bastante. Bueno, Y ahí quería hacer una aclaración que entonces, no es, este quiero autor, hacer una aclaración mínima, que es el siguiente, para que consideren el poder de la sí, sí, ONU. En sí, realidad la ONU se disfraza de una suerte de organismo multilateral, claro, democrático, y no tiene, y de hecho la ONU no tiene muy, ningún muy poder, representativo. claro, pero no tiene un poder eficaz y eficiente sobre las naciones. Es casi como enunciativo lo que plantea la ONU, como una carta de recomendación. Lo que hay que tener cuidado es que detrás de esta máscara democrática, lo que está el Consejo de Seguridad, que son 7 países, los cuales tenemos 3 países que son los máximos ponentes del mundo, que sí son los que toman las decisiones y que son países que están fijos en el Consejo de Seguridad. Rotan solamente 2 países en el Consejo de Seguridad. Claro, Los otros 5 que están fijos son los que toman las decisiones, que tienen otro país, y eso sí tienen poder coercitivo sobre las demás naciones. Y estamos hablando en términos jurídicos, ¿no? claro, Solamente esa aclaración para ver realmente claro. lo que hay por detrás de todo esto. Ahora sí, Bueno, el padre Sáenz ya comienza con la crítica a este autor, donde el padre Sáenz explica que el globalismo tiene por objetivo básicamente lo que es la ideología de género, al menos en tiempos actuales. La destrucción de la familia, por ejemplo, las fronteras abiertas, y acá se viene algo muy, muy puntual, que es la destrucción de la soberanía nacional, que ahora voy a explicar por qué es tan importante este punto. La destrucción de la cultura, de la espiritualidad. Y en esto el padre Sáenz, a continuación, escribe que a esto se le presenta alguien que viene a combatir, alguien que lo viene a luchar, que sería el nacionalismo, que tiene por objetivo todo lo contrario, o sea, exaltar la soberanía nacional, el orgullo patriota, la protección de recursos, todo en base y a favor de ese el país. Bueno, ¿por qué es tan importante esto de la soberanía nacional? Nosotros, entendiendo la soberanía nacional como la independencia tanto jurídica, política, cultural, económica, de gobierno que tiene, o sea, que tiene nuestro Estado ante un extranjero. Entonces, esto es vital. ¿Y por qué es tan vital esto? Porque si estos organismos se dedican a romper la soberanía nacional, o sea, a destruir que dejemos de tener esta independencia jurídica, política, económica, caeríamos en manos de estos organismos internacionales como lo son la ONU. Y que, ojo, acá hay un detalle muy clave, que por ejemplo la ONU en 2016 sacó, y esto es público, o sea, yo
17 años, entras al perfil de la ONU y lo podés descargar como PDF, está, por ejemplo, la agenda hacia el 2030, que mirá, yo acá la Sí, sí. descargué y la tengo. Mirá, por ejemplo, hay un apartado de igualdad de género y empoderamiento de mujer y niñas. Acá nos damos cuenta desde ya, desde el título, tiene una connotación extremadamente ideológica. O sea, empoderamiento de mujeres y niñas. ¿En dónde? Mirá, el punto 5.6, te lo leo textual. Asegura el acceso universal a la salud sexual reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado. También, un poco más abajo, habla sobre políticas de población y desarrollo. ¿Y esto por qué? Este es el objetivo. ¿Cómo llevarlo a cabo incluso está? Dice, por ejemplo, regularizando la proporción de mujeres de 15 a 49 años, o sea, poniendo de 15 años, a que tomen sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos, que la mayoría de anticonceptivos bien sabemos que en realidad son abortivos, y la atención de la salud reproductiva. O sea, esto ya, o sea, leyéndolo simplemente no hace falta hacer un estudio tan analizado para saber lo que conlleva y lo que trae por detrás la ONU. Después, mirá, tenemos un apartado de salud, que este ya es salud, que es el punto creo 5, habla sobre metas. De aquí al 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud y reproductividad, en los que marcan, por ejemplo, aborto, que los tienen los indicadores al lado, donde tratan de achicar las proporciones de mujeres en las que procrean entre 15 y 19 años. O sea, ya están avisando que o sea, todos los países de América Latina y Caribe tienen que reducir las proporciones de gestación natal que tienen chicas de entre 15 y 19 años. Por eso, Sí, por eso también tal cual lo la plantea Thomas ONU, Malthus. Es lo que siempre claro, hemos hablado de esta filosofía malthusiana que incluso en días pasados cuando lo conversamos en torno a la eugenesia, de cómo ya en Estados Unidos la primer clínica que se dedicaba justamente a la planificación familiar surge con una persona que es netamente eugenésica, que era Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, y surge en 1916 en Nueva York. O sea que esto ya viene arrastrándose desde hace un siglo. Pasa que ahora después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se condensa en forma explícita en la forma internacional que le da la ONU. Pero este plan sistemático de control poblacional en naciones en vías de desarrollo ya se viene gestando desde el comienzo del siglo XX, de hecho, y con una tesis que es de hace 2 siglos incluso. Ahora sí, quería hacer esa acotación nomás. claro. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, ahora, dicho esto, y como vemos que la ONU es nefasta, pero no es la única, y tampoco, yo no sé si catalogarla como la más importante, aunque sí muy representativa. Mirá, en el libro, el padre Sáenz advierte los enemigos que advierte el propio Fukusama. O sea, Fukusama en su libro escribe que esta globalización, este globalismo en realidad, no es globalización, sino que este globalismo tiene tres enemigos, o sea, tres pilares que debe vencer el globalismo. Y esos tres pilares, uno son la familia cristiana, y él aclara que de índole católica. ¿Por qué? Porque dice que ésta se opondría, obviamente, a la destrucción de su soberanía nacional, ya que la familia católica de por sí conlleva tradición, con lo cual defenderían su patria. Después, menciona la religión cristiana, mencionando en muy entre paréntesis la católica, o sea, ya nos está advirtiendo que nosotros somos los enemigos del globalismo, un propio autor del globalismo. O sea, él mismo identifica a sus propios enemigos. Y también, espera que me falta uno, religión cristiana, y la patria. Recordemos en, Claro, claro, recordemos en este claro, aspecto, la lo que está patria, planteando justamente, sí, no, decide, decide, te decide, ahí después escucho. lo digo yo. Yo quería justamente decir que Bueno, recordemos en este punto lo que es el tema de las tradiciones, que es algo que se ha puesto tan en boga últimamente en cuanto a enfrentamiento del globalismo, porque la cuestión es la siguiente. Nosotros podemos debatir en torno a los pasos fronterizos y en torno al libre comercio y lo que son los conceptos de propiedad privada. Se podría debatir. De hecho, nosotros nos podríamos, digamos,
asentar en la tesis que tenía Francisco de Vitoria, que era un teólogo católico del siglo XVII, que es justamente, del siglo XVI, perdón, que es el padre del derecho internacional, que es justamente el máximo exponente que tiene la Escuela de Salamanca y lo que es la Segunda Escolástica. Entonces, como vemos, los pasos fronterizos no son un enemigo para digamos, para la monarquía católica. Estamos pensando en aquel régimen, ¿no? Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente: cuidar la soberanía nacional en este aspecto implica justamente cuidar la cultura y la identidad propia. Una persona que no posee identidad, no posee libertad. La única forma en la que yo podría expresar mi libertad, estamos hablando de un concepto ya filosófico de lo que es el ser, la única forma en la que yo podría ser libre, en efecto, sería tener un parangón de comparación. Digamos, por eso el animal no es libre, porque el animal va a responder siempre a los estímulos de su propio diseño natural. En cambio, el ser humano, como agente moral, puede elegir diferenciarse del corrupto, del delincuente, de la mala persona. Pero ¿qué sucede con las identidades culturales? Esto es un ejemplo muy reduccionista. Pero ustedes piensen que a partir del globalismo hay una tendencia hegemónica que todas las naciones del mundo paulatinamente empiezan a incorporar cierto idioma como uso común. Las personas están vestidas de la misma forma en África, en China y Claro, en Inglaterra. O sea, ya se ha perdido esa cuestión de la vestimenta. la, Las claro, culturas, la que identidad antes cultural. había régimen que trabajan, piensan que en América antes tenía un régimen de trabajo como la mitad, que era muy diferente al régimen de trabajo que tenían en Filipinas, como era el régimen de trabajo que tenían en Inglaterra, y sin embargo hoy están casi homogenizados los regímenes laborales, están casi homogenizados los regímenes culturales y jurídicos. Este es el riesgo, porque si todos, y esto piénsenlo así, pero ya darle de vuelta la palabra a Gonza, si todos pensáramos de la misma forma y todos actuáramos de la misma forma y todos creyéramos en la misma, es porque absolutamente nadie está pensando. Cuando todos van para el Claro. mismo lado, es porque nadie va. Eso es una realidad, casi que un concepto de física lo que te estoy planteando ahora. Entonces ahí está el Sí, tema de sí. cuidar justamente la soberanía nacional, que es cuidar la identidad propia, que es cuidar la propia libertad y no estar Claro, cuidar subordinado a las un poder tradiciones. internacional. Ahora sí. Bueno, entonces el último enemigo que plantea es la patria. ¿Por qué? Dice, y en esto Sáenz hace un apartado muy bueno en donde explica que perdón, que el globalismo le teme a la patria por una cuestión de que la patria lleva, o sea, trae consigo misma una connotación religiosa. ¿Y por qué? Porque el error que tiene este globalismo, que lo expone Sáenz, es un error antropológico. ¿Por qué? Porque estos presentan, al igual que el marxismo, presentan a un hombre netamente manentista. Entonces, o sea, un hombre que se queda perdón, inmanentista, un hombre que se queda en lo físico, en lo material, en el mundo, mientras que nosotros tenemos una visión de hombre trascendental. Entonces, este es el error y por eso la patria siempre se opondría a esto, porque viene desde un concepto erróneo de hombre, nosotros levantaríamos la bandera trascendental y nos opondríamos a todas estas cosas. O sea, y obviamente tener en claro que la patria está constituida por el territorio, el pueblo, el lenguaje, la cultura, la religión, la historia y la tradición. O sea, todos elementos fundamentales que quieren venir a romper. Incluso con la agenda esta que te mencioné anteriormente, la del 2030, hay en algunos apartados que se pide empezar a reducir de a poco, se pide empezar a reducir las fiestas patrias. Esto es, pero es una locura. O sea, uno lo ve y dice, no pueden estar pidiendo estas cosas. Pero bueno, así como la pidió, fue aprobada. Bueno, Entonces, vos es lo sabés, lo decir, hemos conversado en privado esto. Una de las principales cosas, lo primero que se restringió con la supuesta pandemia, pues yo todavía tengo algunas dudas al respecto, pero vamos a concederle algo al sistema global. Vamos a suponer que es cierta la pandemia por un instante. Lo primero lo que se suspende fueron justamente las festividades religiosas, pero no todas las festividades religiosas, sino particularmente las misas católicas, es lo primero que se suspende. Y claro, luego, por sí. presión, tuvieron que, bueno, caer otras religiones por detrás, pero lo primero que se suspendió fue el rito católico antes que los supermercados, que los bancos y que toda la demás historia. Fue lo primero que se apuntó en ese aspecto. Bueno, vos fíjate, te doy un dato. Hoy en San Luis, de donde soy yo, surgió un problema porque un grupo de católicos vinieron a hacer o sea, fueron a una misa y tuvo que venir no sé cuántos móviles de la policía se vienen en la foto a llevarlos presos a todos, porque la verdad que, o sea, nos hemos perdido mucho desde el catolicismo. Y algo a mí que, por ejemplo, me duele es la Pascua.
que no nos hayan dejado ir a misa en Pascua. Para mí es algo muy, muy malo, o sea, es algo que nos representa y es algo vital del católico, la fiesta de Pascua. Entonces, bueno, hoy intentaron ir a misa y creo que los detuvieron a todos, no sé si los habrán soltado, pero sí les iniciaron causa penal y demás. Entonces, la verdad que es medio nefasto todo esto. Totalmente, totalmente. Ahí te quisiera Bueno, justamente para aprovechar el eh, tiempo, porque estamos con un montón de cosas, me gustaría que desarrolle un poco más el tema este de los enemigos que plantea justamente ante el globalismo. ¿Qué rol empieza a jugar justamente aquí las tradiciones y la patria? ¿Y por qué justamente la patria y las tradiciones son enemigos del globalismo en este aspecto? bueno, mira, es que en esto la patria es vital, porque si la patria es nuestra tradición, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra historia, es todo lo que nos representa. Y en esto también, por ejemplo, el padre Sáenz dice que el hombre al salirse de la patria, al hombre, lo que ocurre es que el hombre llega a un divorcio de la patria, y lo dice con esta palabra, dice que el hombre se divorcia de la patria, se divorcia de su pueblo, se divorcia de su historia, y esto le da pie a no ser nada. Es más, incluso el mismo Fukusama dice que el hombre va a llegar a cuando este globalismo se dé, va a llegar a un aburrimiento, en donde Sáenz toma a Dostoyevsky, que dice que el hombre se va a morir de un gran bostezo. Y esto es algo meramente metafísico, que no es un bostezo material, sino que un bostezo espiritual. Entonces el hombre al romper con la tradición, al romper con la patria, básicamente queda en nada, queda en sí mismo. Entonces por eso ellos ven como enemigo clave la patria y obviamente las tradiciones, porque es lo que porque es lo que nos diferencia, lo que nos tiene como cultura y lo que nos hace ser nosotros. Y esto obviamente también tiene un sentido católico, religioso, espiritual impresionante, porque a ver, nosotros no elegimos nuestra patria. Es como muy bien lo dijo Centurión los otros días, que le mando un saludo grande a Centurión, ídolo, que la patria no solamente está dada por nosotros, sino que la patria también tiene un condimento de Dios, porque Dios es quien nos elige dónde vamos a estar. Dios nos pone en nuestro lugar. Entonces también es algo providencial. Por eso ellos ven el globalismo, incluso Fukusama, autor, uno de los máximos autores del globalismo, ven esas personas que ven esto como el mayor enemigo, porque nosotros lo que tenemos nuestra patria, cuidamos nuestra identidad nacional, somos los que nos vamos a oponer a esto. Y somos los que no vamos a dejar que implementen toda esta escultura progresista que están tratando de imponer. Totalmente. Ahí, mira, quiero aprovechar el tiempo, pero pues, realmente lo estás deslumbrando con todo lo que sabes. No podemos dejar pasar en este aspecto, hay algo que es clave, que ya lo hemos conversado respecto en torno a lo que es la democracia y los demás aspectos, pero nadie más que vos va a poder explicarnos bien qué rol juegan acá los partidos políticos. Si querés Mirá, lo focalizamos en sí, sí, Argentina, sí, pero si querés podemos hacer una abstracción. O sea, hay diferencia sustancial entre el kirchnerismo, el macrismo, fuera de la coyuntura. Hay partidos que sean más patrióticos, partidos que sean más insípidos. E incluso hay partidos nacionalistas. ¿Qué diferencia hay entre el patriotismo y el nacionalismo en este aspecto? sí, bueno, mirá, a ver, en esto los partidos políticos juegan un rol, pero fenomenal. Y ahora, mira, ahí vengo al caso de Argentina. Primero nos vamos a trasladar de continente. Nos vamos a ir a España. Porque me escribió un chico de España que creo que participa en Vox y me pasó un documento que está muy bueno, que lo tengo acá a mi lado. Mira, en esto, por ejemplo, Podemos, partido en España, que hoy en día el mayor candidato de Podemos, que es Pedro Sánchez, está como vicepresidente de lo que sería eh, España. Y mira, Podemos recibió de la Open Society Foundation, o sea, de George Soros, una ultramente globalista, Open Society Foundation, recibió de ellos, recibieron un primer ingreso de 26 millones y medio de euros. 26 millones y medio de euros. Al cabo de 3 meses recibieron otra inversión, que es lo que se llama innovación social,
de $50.000 y luego una de $62.000. Pero ¿por qué diremos esto? En esto, George Soros luego publicó que ellos tienen una especie de lista de amigos en los congresos europeos, donde está Podemos, que apoya el separatismo político en España. O sea, ahí te das cuenta de cómo quieren romper la identidad nacional de España, que es nuestra madre patria, que quieren romperlo, quieren romper España. Perdón, es verdad, Ahí acá en un eso, chico me corrige, es Pablo Iglesias, no Pedro te- Sánchez. ahí Es verdad, el chico me igualmente corrigió, me equivoqué yo. quiero hacer dos acotaciones mínimas ahí. Quiero hacer dos acotaciones. Primero, que Sí, esa sí, sí. lista que presenta Soros, de hecho tenían unos nombres muy particulares como el del malparido este de Lipovetsky, por un lado, que yo creo que de las mayores ratas energúmenos que puede existir en la política argentina, yo creo que lo más detestable que hay en la política lo representa este hombre. Porque yo en ese sentido siempre tuve como cierta afinidad o que tenía esta idea más romántica con algunos comunistas tradicionalistas que al menos se cargaban el fal e iban al frente en las luchas, y no como estos Sí, tipos que se escudan atrás de esa alianza con el feminismo y que en realidad son unos mequetrefes cobardes que huyen al combate físico pero están dispuestos a aniquilar un niño en el vientre materno. Esa es una primera aclaración. Vean con atención esa lista de sobras porque se van a hallar muchas sorpresas, más de las que se imaginan. En segundo lugar, lo que bien plantea Gonza, yo aprovecho a hacer un poco de publicidad. En los siguientes días voy a estar subiendo un video en una entrevista con el presidente de la editorial tradicionalista de España, donde explicamos por qué el separatismo, esa supuesta reivindicación de la pequeña identidad local, en realidad es ilegítima y además traiciona los valores patrios. Porque el separatismo para muchos sería como una suerte de fortaleza de una cuestión nacionalista y es muy erróneo. De hecho, el separatismo siempre es fogoneado por el globalismo justamente para fragmentar las unidades regionales. Era simplemente esa aclaración. Ya en estos días termino de hacer una breve edición del video y lo estamos subiendo. Ahora sí, volvamos a España y después a Argentina, Gonza. bueno, o sea, básicamente con eso cerraba España, que bueno, vemos cómo la Open Society Foundation, manejada por George Soros, que también financia al IPPF, o sea, a la Plan Parenthood, que también Plan Parenthood. Bueno, y en esto vos fíjate, es como un hilo conector. Es muy lindo, a mí sinceramente me sorprendió, porque es un momento que yo me siento a investigar en la compu, porque sinceramente estas cosas yo no las sabía hace mucho, pero uno como cada vez que voy investigando, es impresionante cómo todo es público. Pero la gente al parecer está distraída, yo la verdad no sé si no lo ve, pero bueno, no es lo que venimos a debatir hoy. Lo que yo vengo a mostrar es esto, es cómo, por ejemplo, Open Society Foundation el 18 de febrero de 2018 le dona al IPPF alrededor de $6 millones. A continuación pasa lo siguiente, 6 horas después, Plan Parenthood lanza una lista de los beneficiados con su dinero para implementar lo que sería el aborto legal en Argentina. En donde, por ejemplo, yo acá también tengo los datos, que estos datos los saqué de los chicos de Cruz del Sur, que bueno, los saqué de su página, así que también les doy crédito a Un ellos porque saludo ellos lo van enorme a a poder investigar, yo Carafi y a todo simplemente su se los robo. equipo. Aprovechamos a mandar un saludo Sí, enorme a muy genios Carafi y a todo también. su equipo Donde en Cruz mirá, del Sur, a Juanito Bocio, que también está trabajando con ellos allá. mirá, por ejemplo, donde a Casa Fusa se le dona $3,500,000. $3,500,000 a Casa Fusa, que sabemos que después sacó una serie acá en Argentina donde era ideología de, pero puro y duro, como lo miraras, ay, nefasto, asqueroso. Después tenés, por ejemplo, a Católicas por Derecho a Decidir, también $744,000. Tenés después el CELS, que es este organismo no gubernamental, perdón, que habla, que son de derechos humanos, que vienen a tratar de imponer más derechos humanos. Mira, YPF La que les preside donó Lipovetsky, treinta y la dos que mil preside, quinientos perdón, dólares. Claro, la del CES la preside no Lipovetsky, ¿cómo se llama este otro que fue el que le inventa la denuncia a Nicolás Márquez? No me puedo acordar, un ex montonero, el que preside el CES, el que presentó un amparo no, eso no colectivo me de habeas acuerdo. corpus para sacar a todos los presos hace 10 años atrás. Ya me voy a acordar el nombre del Sí, montonero la verdad que este. no Ahora sí. recuerdo el nombre, pero sí, sí me acuerdo del dato.
Pero mira, como por ejemplo yo acá también tengo los datos, que también son datos abiertos, que si querés vos o cualquier persona que esté en el video puede entrar a la página del CES y buscar las finanzas, en donde mira, la Open Society Foundation donó el 1 de septiembre de 2019 $1.340.000, donde también el 31 de agosto de 2018 la OPC Society Foundation les donó $90.000 y está el nombre del proyecto incluso, o sea, te dan hasta eso y te muestran los proyectos. Mira, el nombre del primer proyecto: incidencia desde los derechos humanos en los debates sobre políticas de drogas. Y no es menor, porque yo me puse a buscar y ¿te acordás que hubo un revuelo por la droga legal, que no se le dio bola y lo dejaron de hacer? Bueno, eso fue 2 semanas después de esta enorme donación. O sea, es impresionante. O sea, les Y todo donan lo que plata estamos y diciendo en en el el acto fondo, salen a hacer quilombo. y, y todo esto estamos hablando justamente que son pequeños organismos internacionales que vienen a marcar la agenda política Claro, dentro de comunidades locales como la Argentina. O sea, por eso cuando nosotros muchos días antes en claro. el podcast hemos cuestionado la democracia, nos referimos a esta farsa que es la democracia moderna. La gente cree que porque eligió un representante, y basta ver cómo justamente estos supuestos representantes en realidad tienen intereses personales que apenas vienen un poco de dinero del extranjero, manipulan como quieren el poder coercitivo que luego nos va a regir a nosotros. Entonces, ahí está la cuestión de fondo. Ya no existe más esta cuestión de que cada uno se Claro. rige con sus propias leyes. Muy por el contrario, estamos sometidos a un poder internacional donde dos o tres cabezas deciden qué se va a debatir y cómo se va a debatir en cada comunidad política. Claro, y vos fíjate porque es algo que yo creo que ha sido sistemático a través de los años, porque esto yo te estoy dando datos actuales, pero la OPC Society Foundation incluso tiene datos de cómo le dio plata en 2006 y en 2002 y en 2004 y demás años a todos los partidos de izquierda. Incluso la OPC Society Foundation, esto para mí es vital también, le donó, y acá tengo también la lista, le donó a centros de estudios sociales y políticos en universidades, o sea, le están donando plata a universitarios, a jefes de partidos políticos en universitarios, le donó más de $51.000. $51.000. Entonces, esto radica en algo que se ha instaurado en la Argentina, como lo son las universidades, como lo son bueno, la gente que sale a las calles a tratar de hacer una especie de revuelta y quilombo y demás. Por eso te digo Bien, que es muy, muy malo esto. Bueno, bien. para, ¿Te si querés, parece? retomo lo que me Sí, preguntaste, porque me desvié un sí. poco. No, Bueno, al tema de los partidos políticos. ahora sí, claro, bueno, ahora sí nos venimos acá a la Argentina. Ahora sí nos venimos de lleno acá a hablar de nuestra actualidad. Mira, yo siempre digo que yo creo que me empecé a formar, no sé, hace 4 o 3 años, y bueno, la propuesta del NOS surge hace aproximadamente un año, capaz, no recuerdo bien las fechas. Pero yo siempre digo, a mí siempre me gustó la política, siempre me gustó la historia, siempre me gustó debatir y siempre me gustó ir de frente. Y nunca, por ejemplo, me había enlistado, porque para mí esto es una guerra, por eso digo enlistado, nunca me había puesto dentro de un partido político. Y es la primera vez que lo hago, siendo por ahí tan chico, porque muchos dicen que soy chico, yo pensando que ingresé al NOS cuando tenía 16 años recién cumplido, ahora tengo 17 recién cumplido, porque veo realmente un proyecto de patria, un proyecto de país. Y en esto, por ejemplo, no sé si Gómez Centurión lo habrá dicho públicamente, pero el NOS se opone al globalismo. Y así como hay partidos como por ejemplo el NOS que se oponen al globalismo, hay partidos que apoyan el globalismo. Por ejemplo, Mauricio Macri, o sea, cuando estuvo, que fue presidente por 4 años del país, él está en la lista, por ejemplo, esta de George Soros ya mencionada. Entonces, vemos como Mauricio Macri, un presidente de la República que juró llevar al bien por el país, eso es globalista. O sea, él, si nos ponemos a fijar, capaz, si nos ponemos a ver bien en deterioro, pero se nos haría larguísimo el audio, veremos cómo él incluso también fue pegándole a pequeñas cosas a la soberanía nacional. ¿Cómo puede ser que nadie se tome la atención y nadie vea de que, por ejemplo,
nosotros tenemos una cierta cantidad de hectáreas en el mar para pesca nuestra. ¿Cómo puede ser que al milímetro incluso entran barcos de otros países y violentan nuestra soberanía nacional, violentan nuestro territorio y nadie hace nada? Y eso no Bueno, se ve, no es visible. la gente no tiene, pero a mí me tiraron a matar hace tiempo atrás. Cuando yo dije lo mismo, no sé si te acordarás, cuando pasó los conflictos en Chile, los últimos, Ah, sí, que entraron a la embajada argentina, y eso es violar justamente la sí, soberanía nacional. claro, porque cuenta como Más allá de que territorio fue un nuestro. boicot, yo eso no me opino, pero yo sé que fue un boicot. Cuando el Medio Oriente, un poco orden, si fue en Irak, no me acuerdo en qué país, una supuesta revuelta estudiantil, que en realidad era un trabajo de inteligencia, viola la, el perímetro de la embajada en Estados Unidos. Eso habilitó la invasión de Estados Unidos porque tienen que recuperar justamente su territorio nacional en la embajada. Alguien que sepa de derecho va a entender por qué digo que es una extensión de la soberanía nacional. Y sin embargo, acá en Argentina revientan las costas, los buques chinos para la pesca ilegal y nadie hace nada. Con el norte, con Bolivia, corrieron no sé cuántos metros el límite, nadie hizo nada. Entran a la embajada argentina en Chile y nadie hace nada. Entonces, claramente que es un país que sistemáticamente, luego de Malvinas, con el proceso de malvinización, sistemáticamente se ha dedicado a justamente ceder soberanía. Por eso No yo son, sigo sosteniendo que los procesos políticos en gran medida, salvo excepciones honrosas como puede ser el NOS, que donde hay realmente varios patriotas en el medio, es realmente un proceso sistemático de corrupción que se autolegitima en forma constante, más allá que yo apoyo completamente en este aspecto, pero digo, fíjense en que pasa el peronismo, viene el PRO y la política son exactamente igual, políticas de bueno, entreguismo. vos fijate esto, tenemos bases militares de otro país dentro de nuestra soberanía, dentro de nuestro territorio. Y esto no, decime, ¿dónde se ha visto? Que tengamos una base china en el norte y nadie haga nada tampoco. O sea, para mí, yo por eso creo que la lucha la puede dar un partido político y es la arma que tenemos. Y en esto te cito a vos, como sabés decir, podemos tener diferencias en la democracia, porque yo creo que soy una persona que, si bien ahora podría decirse que participo de la democracia porque estoy en un partido político, yo le veo sus falencias y sus errores y siempre no es perfecta y tiene mucho que criticarle. Pero es como vos siempre decís, pies en la tierra, mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra y sabiendo qué tenemos que hacer y cuáles son las armas que tenemos para dar esta lucha y tratar de rescatar a nuestro amado país, a nuestra amada patria. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que tengamos una base militar china dentro de nuestra soberanía nacional? O sea, puede ser que haya una embajada por Amnistía Internacional y demás, pero una base militar es algo completamente distinto. Por eso yo digo que yo siempre lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo por más que vengan y me digan y me fusilen y me masacren y me digan que no. El macrismo, o sea, el PRO y el peronismo es siempre lo mismo. O sea, no, si vos te ponías a fijar, medidas económicas son las mismas, medidas sociales son las mismas. Ambas traen una agenda progre y cultural de atrás que vienen siempre a la mente lo mismo. O sea, son ambos asquerosos, ambos que no hacen nada y ambos que siempre trataron de debilitar y atacar nuestro país. Porque seamos sinceros, lo mismo. Y sistemáticamente desde la educación han creado jóvenes y gente grande que no piensa, que no se para un minuto a pensar, que no ve lo que está pasando. Y como tenemos una economía muy mala, la gente piensa en el día a día y en lo que va a comer. Y no se puede parar a ver otras cosas. Vos decime, no puede ser Totalmente. que tan pocas personas en el país. Yo siempre digo, hay un libro muy clave que creo que es el libro que a mí me abrió la mente y me lo recomendó un profesor de la secundaria en segundo año, que es Sebastián Sánchez, que hoy en día es quien se es el presidente de NOS acá en San Luis, le mando un gran saludo. Él me recomendó un libro que se llama, es el libro de Joseph Piper, que vos lo tenés que conocer de memoria seguramente, Ocio como fundamento de la cultura. Este libro yo creo que es el que me abre la mente y me empieza a ver el mundo de otra manera. Este libro es vital. Entonces yo por eso digo, han degenerado a la educación, pero tras años, años, siglos y siglos. Y el macrismo no hizo nada en contra de eso.
y el peronismo no hizo nada en contra de eso. En 118 años la Argentina ha sido atacada sistemáticamente desde adentro. O sea, no han necesitado que nos ataquen desde afuera. Mucha gente cree que la verdadera oposición es la izquierda, que son los que nos vienen a matar, a avasallar. Y no son nada la izquierda. La izquierda es una representación que está ahí para decir estamos acá, pero la verdadera izquierda está dentro del PRO. Y yo la verdad es como es como siempre decimos nosotros sabemos, lo de izquierda y derecha es una farsa que viene inventada desde la Revolución Francesa, que es para que quisieron crear una grieta, pero es mentira. A ver, si a nosotros nos quieren venir a decir, o sea, si al nos le quieren decir que somos de derecha, pero a ver, entendiendo que la derecha nosotros defendemos el orden natural, que nosotros venimos a defender el país, que estamos en contra del aborto, que luchamos por la soberanía nacional, que creemos en la identidad cultural nuestra, sí, somos de derecha, pero si no, sinceramente, eso de derecha e izquierda a mí no me, Es no, lo que siempre hemos aclarado, me parece y falso, porque por es ahí, falso incluso. totalmente, lo que pasa es que es algo que siempre hemos aclarado, que incluso ya días atrás un chico, Santiago, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, planteamos esto. Del término de derecha o izquierda, ustedes van a ver que hay una serie de pensadores que siempre dicen, bueno, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, y eso tiene que ir con un matiz. ¿Cuál es el matiz que se tiene que interpretar la palabra derecha o izquierda? Que incluso estuvimos conversando un poco con Sotelo esto antes de la entrevista. La derecha se tiene que entender siempre en un contexto, o sea, en una coyuntura. Bien, o sea, la coyuntura de la Revolución Francesa era lo Claro. más rompepelotas de un lado, lo más tranquis del otro lado. Lo que sucede es que si uno, en la coyuntura, uno podría decir claramente que Macri estaría más a la derecha que Cristina Kirchner por el simple hecho de bañarse. Entonces, habría una diferencia entre un candidato y otro, más allá que sustancialmente es lo mismo. Lo que pasa es que si uno hace un análisis global o un análisis integral, se desvanece el concepto de derecha por una cuestión muy sencilla. Volvamos a la época de la Revolución Francesa. Yo hubiese estado del lado del antiguo régimen. El antiguo régimen, justamente que nos oponíamos a esta cuestión de la democracia planteada por Robespierre, ¿qué hacemos nosotros? No estamos ni en la derecha ni en la izquierda, estamos por fuera del sistema, somos un outsider. Entonces, claramente que el NOS es el partido que está a la derecha de todos los demás partidos, pero por lejos, porque está en contra del aborto, está en contra de la ideología de género, tiene un concepto positivo de la soberanía nacional, tiene un concepto positivo de la propiedad privada, de la libertad de expresión. En eso coincidimos, claramente que está a la derecha de todos los demás partidos. Sí, Pero eso, no se puede definir como que posee una plataforma sustancial de derecha, porque como decimos, claro. esa sustancialidad de derecha todavía no está definida ni siquiera por los propios politólogos. O sea, ni siquiera la propia ciencia política ha podido definir en forma acabada qué es la derecha, que eso es lo interesante del nuevo libro que trata Laje. Justamente Laje trata de decir qué es lo que es la Sí, nueva derecha. Y él hace todo un proceso de investigación buscando darle, y yo tenía la oportunidad de conversar esto en privado con él, darle una sustancia, pero hasta que no encontremos esa sustancia, no la podemos definir como por sí misma, ¿se entiende? Eso es lo que muy bien aclara Gonza, o sea, el claro. nos está a la derecha. Estar a la derecha, y esto incluso lo plantea Giuseppe Prezzolini cuando escribe el Manifiesto Conservador. Los conservadores se pueden sentar a la derecha porque es el lugar que les tocó ocupar en un determinado régimen, en un determinado momento histórico. Pero la derecha es eso, es un momento histórico en un determinado régimen. Entonces uno, tradicionalista, se sentaría de ese lado, pero no quiere decir que ese asiento sea una ideología acabada por sí mismo, o sea un conjunto sistemático de ideas que se bastan por sí mismo. Claro. ¿Se entiende? Eso me parece que es Sí, sí, clave sí. entenderlo. Tradicionalistas, reaccionarios, conservadores, y vamos a meter incluso, ¿por qué no? Ya que somos generosos hoy día, liberales clásicos, ordoliberales, distributistas, nos podemos sentar del mismo lado del colectivo, ¿bien? Pero no quiere decir que ese lado del colectivo defina nuestras ideas. Eso es lo que queremos plantear justamente con Gonza el día de hoy. Claro, sí, concuerdo totalmente con vos. O sea, si bien en la jerga popular, y hay mucha gente que esto que nosotros lo sabemos, lo contamos y lo hemos leído, no lo sabe. Entonces, creo que en la jerga popular, que la gente dice, ustedes son un partido de derecha, está bien, díganos partido de derecha si nos quieren diferenciar de la izquierda, pero sustancialmente no, no nos podríamos decir que somos de derecha porque no hay un concepto totalmente elaborado, algo armonioso, algo que esté ya diseñado como para decir ustedes son de derecha, ustedes no. Entonces, coincido totalmente con vos en esto. Bien,
como no tenemos mucho tiempo porque el tiempo es tirano, no vamos a opinar de lo que es el tiempo porque tenemos un debate impresionante. Lo que llamamos la filosofía de definir el tiempo, ni siquiera los físicos se pueden definir qué es el tiempo. Sí, Pero lo cierto es que se nos acaba la hora. creo que Sócrates decía que era Así, una sucesión continua de horas, creo que decía Sócrates. Si no bueno, me yo tengo más o equivoco. menos eso, yo tengo esa línea más o menos. ¿Te parece que hagamos un par de preguntitas rápidas que nos han ido dejando, que yo he tomado nota Dale, del dale, chat y que nos han ido dejando el día de hoy, hasta donde lleguemos a dale, dale. responder? Porque la verdad que ha sido maravilloso lo que nos has dicho. Bien, vamos con la pregunta de Guada. ¿El tradicionalismo tendría que cambiar sus estrategias para llegar a más votantes? Yo acabo de hacer una pequeña salvedad después que responda vos. Dale. Mirá, es que a ver, la pregunta dice, ¿el tradicionalismo tendría que cambiar sus estrategias para llegar a más votantes? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que propone el tradicionalismo? Porque, a ver, una cosa es salir con un discurso netamente tradicionalista, o sea, reivindicando todo lo que reivindica el tradicionalismo, y más que todo el tradicionalismo católico, una cosa es salir a hablar y decirlo, pero sinceramente, si nosotros nos ponemos a buscar estrategias, si nos ponemos a decir, mirá, nosotros somos esto y queremos esto, no sé si realmente estaríamos haciendo o tratando de hacer lo que nosotros queremos. Porque una cosa es el seducir a la persona, que es lo que hacen la mayoría de los partidos políticos hoy en día, los seducen, ya sean con un plan, la famosa frase de los chori, de los K y demás. Otra cosa es salir con la verdad y decir las cosas como son. Nosotros nos planteamos eso, nosotros planteamos salir a decir las cosas como son, como es la realidad y demás. Sí, es verdad, por ahí coincido de que tenemos que tratar de buscar la forma de decirlo para que no sea tan atacante. Eso yo lo admito y lo reconozco que por ahí hay mucha gente en nuestro ámbito que dice las cosas muy chocantes, que por ahí mucho nos sirven. Pero para mí eso de tener estrategias muy elaboradas, de decir, mirá, vamos a ir bien por este lado lo vamos a ocultar un poco, porque sinceramente no nos sirve, eso para mí es básicamente ser una especie de demagogo, o sea, salir y decir las cosas que le conviene escuchar a la gente para que nos vote, y seríamos más de lo mismo. No, Esa totalmente, sería yo mi respuesta. en eso adhiero completamente. De hecho, lo que caracteriza el tradicionalismo es justamente que tiene una raíz católica muy fuerte y el católico, el verdadero católico no va a disfrazar la verdad. O sea, el católico te dice, che, mira, si haces esto, las consecuencias son X, si haces esto, las consecuencias son Y, porque iría en contra de su propio dogma el mentir. Entonces, el demagogo miente, disfraza la verdad y eso va en contra de las ideas tradicionales. Y en segundo lugar, quiero agregar, el tradicionalismo no tiene que modificar sus estrategias para conseguir votantes, porque el verdadero tradicionalista ya está en contra de la democracia desde el vamos. Entonces, como Claro. Bueno, dejaría de ser tradicional. El día que el tradicionalista necesite buscar votos, deja de ser tradicionalismo. Pasaría a ser más exactamente. conservador. No estamos diciendo que es Mirá, mejor y que es peor. Estamos diciendo lo que es, digamos. Lo que es lo siguiente. O sea, si un auto es blanco y yo lo pinto de negro, quizás cambie el color. Quizás la sustancia y el color cambie. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. yo acá ¿Pasamos a otra, Gonzalo? Sí. te digo algo, mirá, Wada, que creo fue la chica que la pregunta recién, acá aclaren en los comentarios, dice, estrategia para que sean conocidos. Mirá, el NOS intentó hacer vivos con, no sé, por ejemplo, Danan, que por ahí es una persona que tiene seguidores un poco más pensantes, y ya toda la mayoría de liberales, libertarios, reaccionarios y muchos salieron a criticarnos, a decirnos que nos estamos relacionando con Danan, con Sí, Euge me Rolón acuerdo y que tuve un demás. tema en Twitter. Entonces, Que lo no, hablamos la con verdad, Tomás esto. yo no sé qué quieren, porque, claro, porque tratamos de hacernos conocer por los medios que tenemos, al menos en esta pandemia, como lo son las redes sociales, y nos critican, nos salen a matar. Entonces, es complicado. Bueno, ahora Sí, sí sí, no, pasemos a la otra pregunta. no, sí, sí, aparte de Twitter, ya he dejado de darle bola porque son pendejos inviables que no tienen idea cómo funciona el mundo todavía. Vamos con otras. Bueno, esta es la Dale, pregunta dale, dale. recurrente que nos hacen siempre. ¿Hay alguna posibilidad de una Uh, unidad para formar un partido de nueva derecha? Este es para vos, pues yo no, no voy a opinar. bueno, mira, en esto quiero decir dos cosas, básicamente. Primero, no es una decisión que yo la pueda tomar, yo simplemente dirijo y coordino la juventud acá en NOS en San Luis y en estas decisiones a nivel nacional lo dirige una mesa nacional donde está incluida por Juan José y demás personas que son notables, épicas y gente muy formada. Ahora mira,
Yo te digo algo, te lo digo como votante del NOS y como militante político. Yo la veo muy complicado a esta unión y te explico el por qué. Si bien creo que puede beneficiar al menos para luchar contra el progresismo, yo lo veo muy complicado y yo te voy a decir el por qué. Al menos desde mi punto de vista y de una persona que está metida en el partido político, que está metida en el juego. El NOS tiene una base de declaraciones y principios, los cuales son inviolables y demás. ¿Entendés? O sea, son cosas que no se discuten, son evidentes, no necesitan comprobación de nada. Entonces, acá está la cuestión. Si un partido, como por ejemplo Unidos, que es este partido nuevo que ha salido ahora, si ellos quieren hacer algún tipo de alianza con nosotros, se tendrán que adaptar o adecuar a nuestro mensaje, a nuestras cosas. Porque yo creo que si un partido patriota, yo al menos no digo que somos patriotas porque queremos el bien de la patria, si un partido patriota va a empezar a tambalear en sus principios, en sus bases, en sus pilares, vamos a hacer más de lo mismo. Y la idea es no hacer eso, la idea es ser algo distinto, es una alternativa que algún día ojalá que lleguemos y seamos algo en el Congreso y en la Nación, y ojalá algún día podamos poner un presidente porque nosotros te cambiamos al país. Entonces, si vamos a empezar a tambalear en nuestros principios, en nuestras bases, con tal de una unión política, ¿por qué? Por poner 2 diputados, 2 senadores más, seríamos más de lo mismo. Esa es mi opinión, es lo que yo te puedo decir. Incluso, bueno, Centurión quiso hacer alianza con Esper en las elecciones anteriores, en las pasos. Y Esper le dijo que no, se cerró, que él medía más, que nosotros no somos nada. Y a ver, en los datos nos dicen que nosotros medimos más que ellos, a nosotros nos medían con 0,3 puntos, terminamos sacando más que Esper, en las pasos, en las obligatorias, en todo. Y con Entonces, la mitad de cámara. y Y con con la la mitad mitad de de cámara. cámara, o sea, porque Esper es más mediático. Y encima es Pasamos a otra para que, complicado. Dale, sí, dale. pues si no se nos va el tiempo. Acá es muy interesante, esto también va muy, muy para vos. Y hay personas que Sí, comparan sí. a Vox de España con NOS de Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, en esto, eh, que los comparen y que los asimilen, yo estoy de acuerdo. Es más, incluso en las elecciones de Vox, donde salieron tercera fuerza política, muy bueno, o sea, muy buena la campaña que hizo Vox. Había una pantalla ultra gigante en donde sale Centurión mandándole un mensaje. O sea, hay un vínculo entre nos y Vox. Es más, incluso, bueno, Ortega Smith, que es creo que es el apoderado legal del Vox en España, vino acá a la Argentina y dio una reunión para los jóvenes de nos. Entonces, o sea, de que nos comparen está perfecto y ojalá algún día lleguemos a ser tercera fuerza política como lo es Vox y que podamos meter 52 diputados como los metieron Vox. O sea, yo estaría fascinado, pero mirá, yo la verdad con la política no anhelo ser un diputado, ser algo. Yo sinceramente lo único que anhelo es el bien de mi patria. Y si ojalá algún día lleguemos a ser como Vox, que la peleemos. Acá vamos a hacer otra pregunta. Esta vez me voy a robar un mínimo de egoísmo. Voy a empezar respondiendo yo y después te cedo la palabra, Sí, sí, Gonza, sí, dale, dale. donde se plantea qué rol juega el globalismo en esta situación de pandemia. Bien, hoy si bien el foco era más hablar de política, pero me pareció una pregunta muy interesante y muy bien hecha. Fíjense en que en este sentido estamos hablando de un nuevo orden mundial. Además de que las medidas tendientes del globalismo fue atomizar el individuo, desarraigarlo por completo de instituciones intermedias como podía ser la iglesia, y dejarlo totalmente abyecto del sistema laboral, permitiendo que se informe y se forme solo a través de lo que el sistema prevé y provee. Yo creo que en este sentido la pandemia ha sido la excusa perfecta para justamente fomentar y terminar de arraigar por completo el globalismo. De hecho, ha sido la excusa tan perfecta que a partir de decisiones espontáneas que toman ciertos líderes nacionales, que son muy dispares, no es lo mismo las medidas que toma Bolsonaro, las que toma Aníbal Fernández, que ya hay una serie de presidentes a nivel mundial que están diciendo abiertamente que tenemos que llamar a una constitución de orden mundial que centralice y que coordine todos los estados en el mundo. Básicamente que haya un macroestado para todos los estados, que haya un organismo internacional que dirija todos los organismos nacionales. Entonces esta pandemia ha sido caldo perfecto justamente para arraigar el globalismo en las personas. ¿Alguna acotación que quiera hacer vos, Gonza?
No, mira, para mí es perfecto y yo creo que no sé cuántos minutos nos quedan, pero deben 5. ser pocos, 5. Bueno, mira, yo no Sí, sé si, menos. si podemos cortar con las preguntas, porque la verdad quiero mandar un par de saludos de Sí. gente que la No verdad sé si ya sé. a ver, yo primero que nada quiero mandarle saludo a Martina Rivera, quien es la vicepresidenta acá de la Juventud en NOS, que es una gran amiga, una chica también muy íntegra, muy formada, que le ha peleado, bueno, obviamente a toda la mesa de acá del NOS San Luis, que me bancó en esta, que me hicieron la mayor difusión posible, que, que no, son genios totales, los banco a morir a todos, como Sebastián Sánchez, Mauro Pacetti, que son presidente y vicepresidente, y bueno, y demás, a A todos. Mauro, A- a Mauro mandar un saludo grande, porque Mauro fue el que yo sí, venía hizo siendo una un ateo. dirigencia. Sí, 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 se nos Yo era un contó. ateo, pero era ateo, no digo militante, pero era ateo y yo me convierto al catolicismo con Mauro. Así que mandale un saludo enorme a Mauro. No, genial, ya le llamando un saludo, lo vemos bastante seguido. Y bueno, también los saludos, bueno, obviamente a Centurión, Mario Corsi, presidente de la Juventud a nivel nación. Y bueno, muchas gracias también a vos por el espacio, por el tiempo que nos das. La verdad que es muy bueno que gente como vos, muy formada, que ya tiene un público expectante, nos dé al menos un pequeño espacio, no sé si a los jóvenes, porque tampoco quiero hablar en nombre de la juventud, porque no soy nadie para hablar en nombre de la juventud, pero bueno, muchas gracias a vos por el espacio, al menos por tratar de dejar de expresarme, de tirar estos temas que son buenísimos y mucha gente creo que es necesario que lo sepas. Y bueno, si algún joven nos está viendo, sea donde sea, que lo invito a que se ponga los pantalones, que ponga lo que haya que poner sobre la mesa y que la salga a pelear. Porque, bueno, le mando un saludo a la Maca Becerra, que también es una genia. Terrat, mira vos, Sí, a ver. genia, mal, la Maca, todos los chicos de GP acá de San Luis también. Pero bueno, sigo. La verdad, a los chicos decirles que se animen, que salgan, que la peleen, que por ahí no tengan miedo de acercarse, en mi caso, a un partido de nos, porque vas a ver que todos son muy buenos, todos son muy genios, todos manejan una caridad impresionante. Así que el que se quiere unir a, como nosotros llamamos esta, la repatriada, para tratar de salvar al país, que se una. Y bueno, me contó, te mando un saludo de Nacho Nieto, el genio Nacho Sí, Nieto, pero Nachito muy, tuvo muy siempre, estuvimos crack. hablando con él. Es más, a Nachito se viene una entrevista heavy para la semana que viene con Nacho, ¿eh? Qué grande, Nacho. No, sí, el No, Nacho. no, con Nacho vamos a estar hablando, no sé, el viernes o sábado vamos a estar con Nacho, un tema trascendental, porque vamos a tocar política y moral. Hay una cuestión desde Muy que bueno. vino Maquiavelo al mundo y desde que vino Maquiavelo y se aparece el Estado moderno para decir que moral y política corren por cuerdas separadas. Entonces vamos a tratar de poner un poco de luz sobre este tema. Bueno, yo No, también quiero sí, mandar un genial. saludo enorme a todos los que nos están haciendo el aguante, una aclaración mínima. Gente, yo soy católico tradicionalista, por este espacio han pasado evangélicos, ateos, católicos modernos. El Concilio de Trento sella perpetuidad un canon que no puede ser modificado por un concilio pastoral. Que yo rezo una misa en latín no me hace ser vacantista. La Fraternidad San Pío X tiene reconocimiento oficial en el Claro, Vaticano. para las Que dos. alguien venga a decir, si el propio Vaticano pone un obispo y lo reconoce y reconoce sus sacramentos, es básicamente el Estado argentino que me dice, Horacio, ¿te reconoces argentino? Sí, yo me reconozco argentino. Bueno, toma el DNI. O sea, yo reconozco a Argentina como mi país, Argentina me reconoce como país, y sin embargo, acá hay algunos, un par de ignorantes que andan difamando, inventando basura de que somos sede vacantista, cuando nosotros sabemos que el sede vacantismo es condenado con la excomunión, y nosotros no estamos excomulgados. Es simplemente esa breve aclaración porque me Sí, molesta sí, mucho sí. que se hable de la religión desde la ignorancia. Un saludo Siempre enorme a pasa Nacho, lo con mismo. quien vamos a estar trabajando en los próximos días, una entrevista que se viene. El miércoles vamos a transmitir a las 10 de la noche. Yo estoy muy emocionado porque voy a entrevistar a una de las personas que más admiro en la vida, es de las mentes más brillantes que hay en el mundo. Es discípulo de Sir Roger Scruton. Lamentablemente Roger Scruton, el pensador más grande que ha dado el conservadurismo moderno, falleció hace poco. Así que yo estoy muy emocionado. Y además de saludar a toda la gente de San Luis que no han hecho el aguante, quiero mandar a vos, Gonzo, un saludo enorme porque yo sé que te preparaste un montón para el día de hoy y que estás siempre ahí con los chicos, con un saludo enorme para los chicos de Tradis, para los chicos Sí, Folios los chicos Libertarios detrás, también. sí. Se ponen la red 10 Así siempre. que ahora ya cortamos, así que muchísimas gracias de corazón a todos los que nos hacen el aguante y nos estamos viendo mañana a las 11 de vuelta. Muchas gracias de corazón, Gonzo, realmente impecable lo tuyo, impecable. No, muchas gracias a vos, gracias. Che, loco, nos vemos. Nos vemos.